Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Dariana Luque, residente de primer año, y hoy les voy a presentar mi Ateneo que preparamos durante la rotación de hemostasia en el Hospital Ferrando, que lo titulamos como Nuevos Horizontes en la evaluación de la hemostasia primaria. Mis instructoras fueron Analía Fernández y Sofía Lanto. Con los objetivos... Dayana, discúlpame. Sí, Se ¿sí? escucha abajo, dice, se escucha un poquito bajo, por Un favor. poquito Más. bajo. Sí, Bueno, aumento el tono de mi voz, me sí, acerco al micrófono. sí, Ahí por favor. está. ¿Ahí está Dale, mejor? gracias. Sí, Listo. Bueno, continuamos entonces. A ver. Ahí está. Los objetivos que me propuse para este Ateneo son, en principio, repasar la estructura y las funciones plaquetarias, describir los pasos que intervienen en la hemostasia primaria, conocer las pruebas de función plaquetaria más útiles para el diagnóstico de los trastornos plaquetarios, evaluar las diferentes técnicas de agregometría y los tipos de muestras que se pueden emplear, conocer metodologías un poco más innovadoras para el estudio plaquetario y por último ver sus aplicaciones en diferentes patologías. Entonces, en principio vamos a hablar un poco de las plaquetas, que son el centro de la hemostasia primaria, que son discos anucleados de 1 a 3 micras con un volumen medio de 7 a 9 femtolitros, que circulan a altas concentraciones entre 150 a 450 por 10 a la 9 por litro. Antes, bueno, de entrar en, bueno, tiene una vida media de 7 a 10 días, y en punto en el cual entran en senescencia y son eliminados por el vaso y por el hígado fundamentalmente. Las plaquetas son originadas a partir de los megacariocitos por un proceso de fragmentación celular, y a su vez los megacariocitos derivan de las células madres hematopoyéticas que residen en la médula ósea en un nicho osteoblástico, que por un proceso de proliferación y maduración dan origen a los megacariocitos maduros. Cada megacariocito origina aproximadamente entre 1000 y 5000 plaquetas, y tanto la megacariopoyesis como la trombocitopoyesis están reguladas por la trombopoyetina, que es producida por el hígado. Ahora vamos a ver un poquito de la estructura plaquetaria, que para su estudio la vamos a dividir en tres partes: la membrana, las organelas intracitoplasmáticas y gránulos, y el citoesqueleto. Bueno, en cuanto a la membrana, como todas las membranas, está formada por fosfolípidos y proteínas, donde los fosfolípidos juegan un rol clave, ya que proporcionan la superficie en la cual se van a activar los factores de la coagulación en la hemostasia secundaria, y además de ello proporcionan los fosfolípidos para la síntesis de tromboxano 2, que es un potente agente agonista plaquetario. Un agonista plaquetario se define como una sustancia que es capaz de activar las plaquetas y posteriormente agregarlas. Bueno, la membrana también rodea al sistema canalicular abierto, que se encuentra en contacto con el exterior, en el cual puede haber intercambio de diferentes sustancias, y además de ello es el lugar donde se albergan diferentes glicoproteínas de membrana que después de la activación plaquetaria son expuestas a la superficie y expresan una actividad receptora. Bueno, estos receptores de membrana, para que expresen justamente esta actividad, necesitan de un cambio conformacional, y bueno, algunos de ellos se expresan de manera constitutiva en la membrana celular, y además de ello son los que le dan la identidad a esta célula, la plaqueta. Los receptores de membranas más importantes, no son todos los existentes, pero bueno, vamos a ver los un poquito más importantes que vamos a hablar más adelante. Son los receptores de adhesión, en el cual está el complejo glicoproteico formado por la glicoproteína 1B, 9 y 5, que es el receptor para el factor de von Willebrand, receptores para colágeno, como ser la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína 6, y además otra más, que es la glicoproteína 4,
Y esos serían los receptores para la adhesión. Y los receptores para la agregación es la glicoproteína 2B3A, que se une fundamentalmente a fibrinógeno, y frente a condiciones de alto shear rate puede unir también factor de von Willebrand. Acá en esta imagen también vemos otros receptores, que son el receptor para tromboxano 2, el receptor para trombina, y uno de los receptores para ADP, que más que nada juegan un rol muy importante en lo que es la activación de las plaquetas. Otro de los componentes que habíamos nombrado son los gránulos y las organelas intracitoplasmáticas, que se clasifican más que nada de acuerdo a su contenido, a su densidad y a su ultraestructura. Dentro de los gránulos tenemos los gránulos densos, que se encuentran aproximadamente entre 2 a 7 por plaqueta, y se denominan así por su opacidad natural en tinciones con tetróxido de osmio, y aparte por ser visibles en microscopía electrónica sin tinciones. Su contenido es de cationes bivalentes, por ejemplo calcio, magnesio, fosfatos, aminas bioactivas como la histamina y serotonina, que es un potente agente vasoconstrictor, nucleótidos como el ADP, ATP, UDP, GTP, y donde el ADP también es un agonista plaquetario. Los gránulos alfa son los que se encuentran en mayor cantidad y son los más prominentes en las plaquetas. Cada plaqueta presenta aproximadamente entre 50 y 80 gránulos alfa, cuyo contenido es de proteínas integrales de membrana, que son las que más o menos vimos anteriormente, la 2B3A, la glicoproteína 1B95, glicoproteína 6, P-selectina. También contiene factores de la coagulación y anticoagulantes como factor 5, factor 9, 13, antitrombina, proteína S, entre otros, proteínas de adhesión como el factor de von Willebrand, trombocondina y fibrinógeno, quimioquinas, factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico, el de los hepatocitos, factores angiogénicos, factor derivado de plaquetas, y bueno, entre otros componentes. Otros de los componentes son los lisosomas y los peroxisomas, que se encuentran también dentro de los gránulos. Son los que se encuentran en menor cantidad dentro de la plaqueta. Los lisosomas poseen enzimas, que son las que van a intervenir en el clivaje de las células de los péptidos endoteliales. Y los peroxisomas contienen enzimas con actividad catalasa y peroxidasa. Bueno, en cuanto al citoesqueleto, es el responsable de mantener la forma de las plaquetas discoide, y también es el responsable del cambio de forma y de la emisión de pseudópodos, que ocurre en la activación plaquetaria, también la contracción interna y la emisión del contenido granular. El citoesqueleto está formado más que nada por polímeros de actina y lamina. En cuanto a la función plaquetaria, la principal función de las plaquetas es la formación del tapón plaquetario en respuesta al daño del endotelio para limitar el flujo de sangre. Y bueno, eso lo hace siguiendo varios pasos, que son la adhesión, la extensión, la activación plaquetaria y de granulación, y por último la agregación, con la limitación del sangrado con la formación del trombo plaquetario. Además de ello, proporciona la superficie para la activación de factores de la hemostasia secundaria, que es un poquitito lo que hablé cuando hablé de los fosfolípidos. Ellos proporcionan la superficie para que se activen, como por ejemplo los factores 2 y 10 de las vías de hemostasia secundaria. Las plaquetas circulan en estado de reposo, ya que las células endoteliales generan señales inhibitorias, que son señales anticoagulantes y antiagregantes, mediante la síntesis de dos mediadores que son el óxido nítrico y la prostaciclina. El óxido nítrico actúa a nivel de la guanilato ciclasa soluble, aumentando la concentración de GMP cíclico, lo cual activa la proteína quinasa G, y la prostaciclina actúa indirectamente sobre la adenilato ciclasa, aumentando la concentración de AMP cíclico, lo cual activa a la proteína quinasa A. Tanto proteína quinasa A como proteína quinasa G juegan un rol fundamental en la antiagregación,
limitando el contenido de calcio intracelular y evitando la activación de la glicoproteína de agregación plaquetaria, que era la glicoproteína 2B3A. Pero ante una injuria, ese fenotipo antiagregante cambia y se transforma en proagregante y procoagulante, en donde ocurre en principio la activación de la fosfolipasa C, la cual cliva componentes de la membrana plaquetaria, el fosfatilinositol bifosfato, dando origen a diacilglicerol y inositol trifosfato. El diacilglicerol actúa sobre la proteína quinasa C, activándola, y el inositol trifosfato favorece el flujo de calcio intracitoplasmático. Tanto este aumento de calcio intracitoplasmático como la activación de la proteína quinasa C llevan a la activación de la integrina, glicoproteína 2B3A, que es la que interviene en la agregación, y bueno, al arreglo del citoesqueleto con la consecuente secreción de los gránulos del contenido granular, digamos. Bueno, ni bien ocurre la activación plaquetaria, se ponen en marcha señales de regulación negativa para que este proceso no se salga de control. Como por ejemplo, los receptores, tanto de ADP como de trombina, pierden sensibilidad cuando se unen con su ligando, luego de la unión de su ligando, y son internalizados. De esa manera se disminuye la cantidad de receptores en la plaqueta, y además de ello, tanto los eritrocitos como las células endoteliales expresan una actividad ectonucleasa de ADPasa, que lo que hacen es más que nada clivar el ADP, que como vimos era un agente agonista, y con ello disminuyen, bueno, la concentración de este agente, y además de eso, bueno, el clivado de ADP genera un aumento, bueno, en la adenosina, y la adenosina aumenta la concentración de AMP cíclico intracelular con consecuente inhibición. Ahora vamos a ver un poquito la agregación a nivel molecular. Como sabemos, la agregación ocurre después de que ocurre una injuria a nivel del subendotelio, donde se exponen sus componentes, donde los que más nos va a interesar es el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. Entonces, al ocurrir esta injuria, aumenta la fuerza de cizallamiento, podría decirse, y las plaquetas van a tomar contacto estrecho con el subendotelio y se van a unir a él, en principio mediante la glicoproteína 1B95. Esta unión es de tipo reversible, pero genera la activación de las glicoproteínas de unión a colágeno, la 1A2A y la glicoproteína 6, que se unen a su ligando, que es el colágeno, y establecen una fuerte unión, digamos, con el subendotelio. Esto genera la activación de la plaqueta, y como vimos, el aumento intracelular de calcio, la activación de la proteína quinasa C, la liberación de los contenidos granulares, y a su vez esos contenidos granulares van a unirse a sus receptores en las plaquetas y van a reforzar el estado de activación y posterior agregación. El aumento de la concentración de estos componentes también atrae a nuevas plaquetas, a plaquetas, digamos, que se encuentran en la circulación, al sitio de la injuria, y favorecen de este modo lo que es el último paso, que es la agregación propiamente dicha, que se da cuando se activa la glicoproteína 2B3A, que se une a el fibrinógeno y a otra plaqueta mediante su receptor glicoproteína 2B3A. Podemos decir que se genera un puente plaqueta-plaqueta mediante la unión de esta glicoproteína con el fibrino. Bueno, cuando ocurre una alteración a nivel de todos estos mecanismos que expliqué, ya sea a nivel de la generación de las plaquetas, de su síntesis, a nivel de la señalización o a nivel de la expresión de estas glicoproteínas, esto puede conducir a trastornos a nivel plaquetario, los cuales más que nada se manifiestan
como trastornos hemorrágicos, más que nada a nivel cutáneo mucoso. Entonces, para la evaluación de estos trastornos plaquetarios, tenemos que realizar una correcta anamnesis, investigando sobre el historial clínico de hemorragias o bien otras manifestaciones que presente el paciente, qué tan frecuentes son esas hemorragias, si se producen en forma espontánea o si son inducidas tras alguna lesión o alguna intervención, hace cuántos años que ocurren estas manifestaciones. Y bueno, además de eso, investigar sobre los antecedentes personales, como ser la presencia de alguna enfermedad ya detectada, o bien si toma algún medicamento. Y además de eso también cuestionar los antecedentes familiares, si alguien presenta la misma sintomatología, si ya se ha diagnosticado alguna enfermedad en su familia. Bueno, una vez que realizamos esta anamnesis, vamos a la parte del laboratorio, donde realizamos un hemograma completo. Bueno, en realidad esa parte la va a hacer el médico, y después nos va a decir qué es lo que piensa, digamos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un hemograma completo, recuento plaquetario, frotis de sangre periférica y un coagulograma. En cuanto al recuento plaquetario, podemos tener una trombocitopenia o un recuento normal. Y bueno, en el caso de la trombocitopenia es muy importante descartar pseudotrombocitopenias, las cuales pueden ser inducidas por el anticoagulante EPTA, pueden ser por satelitismo plaquetario, o bien por agregación de las plaquetas, lo cual conduce a un recuento erróneo. Una vez descartadas estas causas de pseudotrombocitopenia, podemos investigar defectos genéticos, presencia de neoplasias, procesos inmunes o infecciosos, tóxicos o mielodisplasias. Y bueno, si el recuento es normal, vamos a evaluar la parte cualitativa, digamos, de la funcionalidad plaquetaria. Bueno, en cuanto al recuento plaquetario, se puede realizar mediante diferentes métodos. El método de recuento en cámara fue considerado durante mucho tiempo como el método de referencia, y luego, bueno, por las desventajas que posee, fue reemplazado por otro, que es el ratio glóbulos rojos plaqueta, definido, bueno, por la ICSH. Y bueno, en el recuento en cámara básicamente se utiliza oxalato de amonio al 1%, en una dilución 1 en 20, que lisa a los glóbulos rojos. Se carga la cámara, se deja en cámara húmeda durante unos minutos para que las plaquetas sedimenten, y luego se procede a contar. En el cuadrante central, en el cual también se cuentan los glóbulos rojos. La cantidad de plaquetas contadas se va a multiplicar por el factor, que es básicamente la dilución por la cantidad de cuadrados totales, dividido los cuadrados contados por el volumen. Bueno, el recuento en cámara presenta algunas limitaciones, que es bastante engorroso y que tiene bastante poca reproducibilidad. Entonces fue desplazado por el recuento automatizado y la estimación. En el caso, bueno, del recuento automatizado, depende qué contador hematológico tengamos, puede tener diferentes principios, o bien la combinación de alguno de ellos. En principio, el método por impedancia. En este método, lo que ocurre es que los glóbulos rojos y las plaquetas están inmersos en una solución electrolítica y pasan a través de una apertura, una célula a una, y el pasaje de estas células genera una variación en la impedancia, la cual va a ser directamente proporcional al volumen de la célula. Y bueno, van a ser consideradas como plaquetas aquellas células que posean un volumen entre 2 a 20 o 30 femtolitros. Y bueno, también permite el recuento plaquetario, ya que pasan una por una las células. Bueno, este método de impedancia tiene algunas limitaciones, que son, por ejemplo, el no poder diferenciar glóbulos rojos microcíticos o esquistocitos de las plaquetas, digamos,
y como tienen un volumen menor a un glóbulo rojo, los incluye por lo general dentro del recuento de plaquetas. Y además a las macroplaquetas también tiene un problema y no, hay veces que no las incluye dentro del recuento plaquetario, sino que las coloca junto con los glóbulos rojos. Otro método que utiliza, que puede tener el contador hematológico es el método por dispersión de luz, en donde se utiliza un sistema de citometría de flujo, en donde las células pasan una por una a través de, digamos, pasan una por una y son interceptadas por un haz de luz de tipo monocromático, y lo que se mide en este caso son los ángulos de dispersión, que bueno, uno de los ángulos nos va a dar la información sobre el volumen plaquetario y el recuento, y el otro de los ángulos nos va a dar idea de la densidad plaquetaria, lo cual es una ventaja, ya que esto va a poder ayudar digamos, al equipo a distinguir entre una plaqueta y una plaqueta, una macroplaqueta y glóbulos rojos microcíticos, y por ejemplo también lo que son los fragmentos celulares, como los esquistocitos. Otro método que puede utilizar es de emisión de fluorescencia, en donde se tiñen más que nada el contenido de ADN y ARN celular, y luego por comparación de la fluorescencia, digamos, se pueden distinguir las diferentes células, que van a presentar un patrón de fluorescencia diferente. Esta técnica tiene la ventaja de que, además de poder distinguir entre los glóbulos rojos y las plaquetas, también puede identificar a las plaquetas reticuladas, que son elementos más jóvenes. En el caso del método inmunológico, el equipo utiliza anticuerpos monoclonales, donde marca a las plaquetas y luego las cuenta por utilizando citometría de flujo, y por último las refiere al recuento de rojos, obteniendo de esta manera el recuento plaquetario, que es algo muy similar al método de referencia, que es este ratio de glóbulos rojos, de recuento de glóbulos rojos sobre plaquetas, en donde se marca a las plaquetas con, se pueden utilizar varios anticuerpos monoclonales, pero los más utilizados son el CD41 y el CD61, ¿no? Que ya vamos a ver marcadores de qué son, y bueno, se pasa la muestra por el citómetro, y bueno, más o menos, según la bibliografía, dice que aproximadamente, como mínimo, son 50.000 eventos de rojos y 1.000 eventos de plaquetas, y bueno, se calcula este ratio, y por último se refiere el recuento de plaquetas al número total de glóbulos rojos, que es contado mediante el método de impedancia. Bueno, por último, podemos también hacer la estimación de la cantidad de plaquetas en frotis por el método de Fonio, en el cual se cuentan 1.000 glóbulos rojos y las plaquetas que se encuentran con estos 1.000 glóbulos rojos, y después por una técnica con una relación de 3 simple, se obtiene el número de plaquetas referidas al total de glóbulos rojos. Bueno, las alteraciones en el recuento de los glóbulos rojos, cuando descartamos las pseudotrombocitopenias, son las trombocitopenias verdaderas, que son los trastornos más frecuentes de la hemostasia primaria, y se definen como recuentos menores de 150.000 células por microlitro. Se pueden clasificar de diferentes maneras. Yo puse acá dos clasificaciones. Podemos nombrar a las trombocitopenias centrales, que más que nada se producen por un defecto en la producción, en donde si evaluamos la médula ósea vamos a observar un recuento disminuido de megacariocitos en médula ósea, y las trombocitopenias periféricas, que se dan más que nada por trastornos en la distribución o la destrucción precoz de las plaquetas, en donde si evaluamos la cantidad de megacariocitos en médula ósea van a ser normales o aumentados. Otra clasificación puede ser esta que presento acá en el gráfico,
que bueno, presenta la trombocitopenia autoinmune, que puede ser generada por diferentes causas. Dentro de la más frecuente es la púrpura trombocitopénica inmune, en donde se generan anticuerpos que se van a unir a las plaquetas y van a favorecer su eliminación precoz. Lo mismo que ocurre bueno, en el lupus y en el síndrome antifosfolipídico, también además de los anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos, pueden haber también anticuerpos dirigidos contra las plaquetas. Asimismo, en infecciones y en drogas. En cuanto a la microangiopatía trombótica, que cursa también con trombocitopenia, tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica, en donde hay un defecto en la proteína ADAMS13, la cual es la responsable de clivar a los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand. Y bueno, la afección de esta proteína puede ser ya sea a nivel hereditario, genético, o bien por presencia de autoanticuerpos que van dirigidos contra la proteína. Y el aumento de estos multímeros favorece la activación y agregación plaquetaria, generando bueno, una disminución en el recuento de plaquetas por consumo. En el caso del síndrome urémico hemolítico, asimismo como en el síndrome de HELP, también ocurre algo similar por la activación de las células endoteliales. Lo que ocurre es la activación precoz de las plaquetas y su eliminación, y en el CID también tenemos un consumo de plaquetas, digamos una disminución del recuento plaquetario por consumo. En el caso de las trombocitopenias adquiridas, pueden ser por infecciones, un ejemplo el HIV, drogas, como por ejemplo los anticonvulsivantes, como el ácido valproico, entre otros, uso de heparina, y bueno, hepatopatía y cirrosis. En el caso de la trombocitopenia de tipo hereditaria, podemos nombrar la trombocitopenia amegacariocítica, en la cual se encuentra un déficit a nivel de el gen MPL, el cual codifica para el receptor de la trombopoyetina, y bueno, en este caso como hay una disminución de este receptor, la trombopoyetina no actúa en condiciones adecuadas y tenemos un recuento disminuido. El síndrome de May-Hegling, en el cual cursa con trombocitopenia y plaquetas macroplaquetas, y el de Wiskott-Aldrich también es un defecto inmune en el cual cursa con trombocitopenia y también plaquetas pequeñas. Bueno, puse acá un poco para ver el riesgo de sangrado en cuanto al recuento plaquetario. Cuando tenemos recuentos de más de 100.000 no existe riesgo de sangrado. Cuando tenemos recuentos entre 50.000 a 100.000 tenemos riesgos con traumas mayores y la cirugía se puede realizar. Recuentos entre 20.000 y 50.000 tenemos riesgos con traumas menores y existe riesgo de sangrado excesivo en las cirugías. Plaquetas menores de 20.000 tenemos riesgo de sangrado espontáneo, y menores de 10.000 riesgos de sangrado severo. Bueno, ahora vamos a pasar a evaluar un poquito de las técnicas para evaluar la hemostasia primaria. En el caso del tiempo de sangría, es una técnica que evalúa globalmente la hemostasia primaria, no solamente la cantidad de plaquetas, sino su funcionalidad, y consta en colocar un esfingomanómetro a 40 milímetros de mercurio, lo cual produce un llenado sin variaciones de los vasos sanguíneos y elimina la variación del tono capilar del paciente. Se busca una zona libre de vellos y donde no se visualicen vasos sanguíneos. Y bueno, se procede a realizar una incisión que tiene que estar estandarizada, bueno, según esta técnica de IBI con modificación de Mielke, porque después hay otras técnicas que no está estandarizada. Y bueno, esta injuria tiene que ser de 5 milímetros de longitud por 1 milímetro de profundidad, y bueno, ahí activamos el cronómetro. Cada 30 segundos vamos retirando la sangre que fluye de la herida, sin tocar el sitio de la herida, hasta que deja de fluir la sangre, y este va a ser el tiempo de sangría. La bibliografía
dice que los valores de referencia pueden estar entre 5 o hasta 9 minutos. Menor de 9 sería, o menor de 5. Pero lo que se debería realizar es determinar el valor de referencia para cada laboratorio en las condiciones que cada uno utiliza. Además de ello, también hay que establecer un rango de referencia para los niños, ya que el tiempo de sangría en ellos es más corto. Y bueno, en el caso del Hospital Ferrando, se sigue utilizando este método para el caso de la biopsia renal, ya que es un órgano muy vascularizado, y bueno, mediante esto evalúan que no tenga un sangrado, pueda llegar a tener un sangrado patológico. En el caso de cirugías tiene un alto valor predictivo negativo, que, bueno, como les comentaba, en el caso de cirugías tiene alto valor predictivo negativo, es decir que si el tiempo de sangría es normal, por lo general los pacientes no van a sangrar patológicamente, digamos. El tiempo de sangría es sensible en el caso de los defectos severos de la hemostasia primaria, tanto a nivel plaquetario como en la síntesis de proteínas, por ejemplo, la síntesis del factor de von Willebrand, y bueno, ahora se lo ha dejado de utilizar, más que nada por las severas limitaciones que posee, ya que, bueno, en cuanto a la técnica, digamos, que hay que estandarizar todo muy bien, necesitamos tener un operador muy entrenado, y bueno, este método posee pobre reproducibilidad, ya que no, digamos, depende de demasiados factores, como por ejemplo la piel del paciente también influye en la técnica, bueno, es de carácter invasivo, y bueno, tiene escasa sensibilidad, más que nada para los defectos de la hemostasia primaria leves. Otras técnicas para evaluar la hemostasia primaria, que más que nada evalúan la adhesividad de las plaquetas, que bueno, más que nada intervienen las proteínas que ya vimos, factor de von Willebrand y colágeno, y sus correspondientes receptores. Y bueno, para evaluar la adhesividad hay descritos dos métodos, uno en vivo y otro in vitro. El método de Borch-Breivik es la técnica in vivo, en donde se realiza el tiempo de sangría según técnica de Mielke, que es la que acabé de explicar, pero en vez de cada 30 segundos juntar la sangre con el papel de filtro, hay que dejar fluir la sangre, y a los 2 minutos se toma con una pipeta esta sangre, y se realiza el recuento de plaquetas en la sangre que fluye de la incisión. Y a su vez se toma una muestra de sangre venosa, y también cuentan las plaquetas allí, y bueno, después se calcula el porcentaje de adhesividad, que va a ser como la relación entre el recuento plaquetario basal menos el recuento plaquetario después de la incisión, dividido el recuento plaquetario basal por 100. La bibliografía propone un valor normal entre 30 y 70% de adhesividad. Y el otro método es el método de Helem-2, que es una técnica in vitro, en el cual se evalúa la habilidad de las plaquetas para quedar retenidas en perlas de vidrio. La sangre es introducida en un cartucho de plástico, y en este cartucho de plástico están contenidas las perlas de vidrio. La fuerza con la que pasa la sangre va a hacer, digamos, va a antagonizar la agregación plaquetaria. No va a antagonizar, sería como que la sangre va a ser introducida con una fuerza, y esa fuerza va a ser una fuerza opuesta a la fuerza de adhesión que ejercen estas perlas de vidrio. Entonces, las plaquetas van a quedar adheridas a estas perlas, y bueno, luego se junta la sangre que fluye de este sistema, y bueno, se recuentan las plaquetas antes del pasaje a través de este sistema, y la sangre que eluye de este sistema. Y después se calcula el porcentaje de retención como el 100 menos el recuento inicial menos el recuento final, dividido el recuento inicial por 100. Bueno, la bibliografía propone un valor muy similar de referencia como el método de la técnica in vivo.
Bueno, estas técnicas de adhesividad tienen muy buena correlación con lo que es el tiempo de sangría, pero no se la utiliza en la clínica, más que nada se deja para los estudios de investigación. Bueno, acá vamos a ver la agregometría, que todavía continúa siendo la técnica gold estándar para la identificación y diagnóstico de las alteraciones a nivel de la función plaquetaria. Fue descrita por Born en 1962 como una técnica que estima la cinética de agregación plaquetaria a través de un método óptico. Se utiliza plasma rico en plaquetas y lo que se intenta realizar es simular lo que ocurre in vivo, pero in vitro, mediante el agregado de diferentes agentes agonistas. Se propusieron otras técnicas de agregometría, como ser, por ejemplo, el método de impedancia, en el cual se utiliza sangre total, que en este método tiene las ventajas de evaluar a las plaquetas en su entorno natural, digamos, sin ser aisladas de los glóbulos rojos y de los leucocitos, y lo que se hace es medir el cambio de impedancia que ocurre cuando las plaquetas se agregan sobre un electrodo luego del agregado de un agonista plaquetario. También se puede evaluar la agregometría en placa de 96 pocillos, con posterior lectura óptica por medio de la lectora de placas de Lisa, LUMI agregometría para el recuento de ADP, y bueno, unos métodos un poco más sofisticados como la citometría, que vamos a hablar más adelante. Y bueno, estos métodos no fueron ampliamente adoptados porque no proporcionan toda la información que proporciona la agregometría por método óptico, digamos. Por ejemplo, no proporciona información acerca del cambio de forma de las plaquetas, ni de la onda de agregación secundaria, ni tampoco en el caso de la agregación reversible de las plaquetas, lo cual nos puede orientar en el estudio de ciertos trastornos. Con los especímenes que podemos utilizar para las técnicas de agregación plaquetaria es plasma rico en plaquetas, plaquetas lavadas, y bueno, el caso de sangre entera es para el método de impedancia. El plasma rico en plaquetas se va a obtener por punción venosa, con un anticoagulante citrato de sodio, 3,2%, una relación 9+1, a los cuales se centrifuga a muy bajas revoluciones durante 10 minutos, aproximadamente 200 G, dice la bibliografía. O bien también se puede obtener el plasma rico en plaqueta por sedimentación de aproximadamente 2 horas. Una vez que tenemos el tubo, luego de la centrifugación, separamos los 2/3 inferiores que se encuentran cerca del paquete globular, y esto va a corresponder al plasma rico en plaqueta. El tercio superior se va a centrifugar a altas revoluciones por 10 minutos, y esto va a corresponder al plasma pobre en plaquetas. Las plaquetas lavadas se obtienen a partir del plasma rico en plaquetas por una serie de lavados con un buffer especial que contiene fosfatos, cloruro de sodio, glucosa, entre otros. Y bueno, lo bueno que tiene el caso de las plaquetas lavadas es que la concentración de plaquetas puede ser ajustada ya y estandarizada, digamos, a un valor que nosotros querramos. Y bueno, en el caso del plasma rico en plaquetas también se recomienda que la concentración sea una concentración normal, lo cual puede ser estandarizado por cada laboratorio, diluyendo, podemos decir, cuando tenemos más plaquetas con plasma pobre en plaquetas. Los cuidados que tenemos que tener al obtener estas muestras son mínima éxtasis venosa, ya que puede generar la activación plaquetaria. Además de eso, las plaquetas deben ser procesadas dentro de las 4 horas de obtenidas, ya que en este tiempo son estables a temperatura ambiente. El material que utilizaremos tendría que ser de plástico, y las temperaturas muy bajas también favorecen a la agregación plaquetaria y a su activación, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver la agregación plaquetaria con el método óptico, para lo cual se utiliza un agregómetro, que básicamente es un espectrofotómetro que mantiene la muestra a 37 grados Celsius. Lo que se hace es, se coloca dentro de una cubeta el plasma rico en plaquetas con un metal, y eso va a estar entre medio de la fuente de luz y del detector. Entonces, en principio, lo que hacemos es, se lleva a 0% de transmitancia
con el plasma rico en plaquetas, que es un plasma turbio o opaco, en donde todas las plaquetas se encuentran en suspensión, y a 100% de transmitancia con el plasma pobre en plaquetas, en el cual no hay plaquetas, digamos. Luego de eso, se le agrega el agente agonista al plasma rico en plaquetas, y en tiempo real se va a ir registrando el aumento en la transmitancia a medida que se va formando el agregado plaquetario. Entonces, en principio tenemos una oscilación al azar, agregamos el agonista plaquetario, ocurre el cambio de forma de las plaquetas, y las plaquetas comienzan a agregarse. Van en aumento hasta que llegan a un máximo de agregación. Dependiendo de los agentes agonistas que utilicemos, las curvas que vamos a obtener. Tenemos dos tipos de agentes agonistas, los fuertes y los débiles. Dentro de los fuertes tenemos al ácido araquidónico, al colágeno, trombina y ristocetina, que van a describir como esta curva de arriba, en donde en el punto número 1 es donde se agrega el agonista plaquetario, y en el punto número 2 llega como a un máximo de agregación. En cambio, en las ondas bifásicas, que se producen mediante el agregado de agonistas débiles como ADP y epinefrina, en el punto número 1 se agrega el agonista, va a ocurrir una agregación débil, en el punto número 2 una activación y agregación débil, y en el punto número 2 las plaquetas degranulan y se fortalece esta agregación hasta llegar al punto número 3, que es la agregación máxima, digamos, que puede llegar a presentar con este agonista. Bueno, acá están un poco las concentraciones que se utilizan de los agonistas para ADP 2 micromolar, para colágeno 2 microgramos por mililitro. Y bueno, en el caso de ristocetina se van a utilizar varias dosis, ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a hablar un poco a nivel molecular cómo actúan estos agentes agonistas plaquetarios. El ADP, más que nada, se une a sus receptores, que son el P2I12 y el P2I1, que más que nada genera movilización de calcio con la liberación de gránulos, disminuye el AMP cíclico y activa la glicoproteína 2B3A. En el caso de la epinefrina, se une a sus receptores, que son los alfa-2 adrenérgicos, y también inhibe la tosiclasa, disminuyendo la concentración de AMP cíclico, y activa a la glicoproteína de agregación plaquetaria. El colágeno se une a sus receptores, favoreciendo la activación plaquetaria, la liberación de ADP y la síntesis de tromboxano 2. En el caso del ácido araquidónico, favorece la producción de tromboxano 2, mediada por la tromboxano 2 sintetasa, y reduce la concentración de AMP cíclico, lo cual nos llevaría a una disminución de la inhibición, digamos, y favorecimiento de la activación. Y en el caso de la ristocetina es un antibiótico que media la unión de la glicoproteína 1B a su ligando, que es el factor de von Willebrand, y consecuente activación. Para esta determinación de agregometría, siempre que procesamos la muestra del paciente, tenemos que procesar una muestra normal, de un paciente normal. Y bueno, vamos a calcular el porcentaje de agregación con cada uno de los agonistas, como la densidad óptica inicial menos la densidad óptica máxima dividido la densidad óptica inicial por 100. Y bueno, las limitaciones que posee esta metodología es que se trabaja en condiciones no fisiológicas, ya que se aíslan a las plaquetas de sus otros compañeros sanguíneos, digamos. Además, se agrega exógenamente concentraciones arbitrarias de agonistas. Es caro, es laborioso y requiere un personal sumamente entrenado. Y una limitación muy grande es el gran volumen de sangre que necesita, más que nada para la obtención de este plasma rico en plaquetas, y porque va a depender de la cantidad de agonistas que querramos probar y de la concentración de estos agonistas que querramos ensayar. En el caso de trombocitopenia no se obtienen resultados que puedan ser validados, entonces en muestras con trombocitopenia no se realiza esta técnica.
También va a influir el grado de activación de la muestra, la contaminación con hematíes y lípidos, y bueno, en el caso del tratamiento, si se encuentran tomando aspirinas o AINES. En el caso de las aspirinas, 10 días antes tienen que abandonar el tratamiento, y en el caso de los AINES, al menos 3 días antes. Con algunas aplicaciones de esta metodología, por ejemplo en la enfermedad de von Willebrand, en donde vamos a tener, bueno, dependiendo cuál de ellas, disminución del factor de von Willebrand, o bien afección a nivel cuantitativo, digamos, de su funcionalidad. En el caso de la enfermedad von Willebrand vamos a tener una agregación normal con todos los agentes agonistas, a excepción de la ristocetina, que favorecía la unión del 1B al factor de von Willebrand justamente. Y bueno, en este caso vamos a poder diferenciar la enfermedad de von Willebrand de tipo 2B, en donde hay aumento de la afinidad de la glicoproteína 1B con disminución de multímeros grandes, utilizando dosis subumbrales de ristocetina. Con una dosis de 1,2, las plaquetas normales van a agregar. Y bueno, las plaquetas que tienen alguna deficiencia, baja afinidad o disminución, no agregan. Pero en el caso del 2B, donde hay aumento de la afinidad de la glicoproteína 1B, cuando utilizamos dosis subumbrales, es decir, dosis muy bajas de ristocetina, las plaquetas van a continuar agregando, a diferencia de lo que ocurriría en un paciente normal, que con esas dosis umbrales no agrega. Por el caso de la trombostenia de Glassman, ocurre una deficiencia en la glicoproteína 2B3A, que es la de agregación, y se van a ver afectada la agregación con todos los agonistas, a excepción de la ristocetina. En el caso del síndrome de Bernard-Soulier, lo contrario, ya que la deficiencia se presenta a nivel de la glicoproteína 1B95. Y en el caso de trastornos de almacenamiento, presenta una presentación muy heterogénea, puede ser normal o disminuido, con la mayoría de los agonistas, a excepción de la ristocetina, pero más que nada lo que se puede llegar a observar es esta segunda fase, donde ocurre la degranulación, no se encuentra en el caso de los trastornos de almacenamiento. Bueno, otra de las técnicas que se pueden utilizar es el PFA100, que valora automáticamente la adhesión y agregación plaquetaria inducida por una alta velocidad de flujo, con la presencia de una mezcla de agonistas, que pueden ser colágeno con ADP o con colágeno con epinefrina. Y bueno, acá abajo tenemos una imagen de cómo es el equipito. Tenemos algún cartucho en el cual se coloca la muestra, y eso va a estar en contacto con un capilar. Una vez que colocamos la muestra, se induce un vacío, la muestra va a ir a través del capilar hasta llegar a este sistema, que es de 2 electrodos que se encuentran recubiertos por los agonistas. Y bueno, per se, a la alta velocidad a la cual es propulsado, digamos, la sangre hacia los electrodos, ya produce la activación plaquetaria. Y luego se van a unir allí al colágeno y van a ir agregándose. El equipo lo que mide es el tiempo que tarda en obstruirse este orificio, el cual es llamado closure time. El PFA100 tiene un límite superior de detección de 300 segundos, es decir, que valores superiores se informan como mayor de 300, y bueno, básicamente podemos tener tiempos muy largos, que podrían llegar a indicar una hipofunción plaquetaria, y tiempos muy cortos, una hiperreactividad plaquetaria. Las ventajas es que es simple, rápido, y se necesita un volumen pequeño de muestra. Además de ello, tiene buena sensibilidad para detectar trastornos moderados a severos de la hemostasia primaria, en la agregación plaquetaria, digamos, pero tiene como desventaja que influyen en él el recuento plaquetario, la cantidad de hematíes, y que no detecta trombocitopatías leves, además de no tener una relación costo-beneficio aceptable. Ahora, por último, vamos a ver un poco las metodologías un poco más innovadoras, como ser la citometría de flujo.
bueno, en la cual evaluamos la funcionalidad plaquetaria mediante la expresión de diferentes epítopes, que pueden ser epítopes de superficie, o bien se permeabiliza la célula y se pueden evaluar epítopes internos. Se puede evaluar la relación plaqueta con plaqueta, también su unión con eritrocitos, leucocitos, y su activación y su fenotipo, digamos, antes de la activación y luego de la activación con un agente agonista. También la presencia de autoanticuerpos para el estudio de la púrpura trombocitopénica inmune. Como ventajas, va a presentar que se necesita un reducido volumen de muestra, es independiente del número de plaquetas, que eso es una ventaja muy grande, y bueno, en el caso del reducido volumen de muestra, nos va a permitir trabajar con pacientes pediátricos, donde no siempre es posible obtener una cantidad de muestra tan grande. Y bueno, la posibilidad de trabajar con muestras activadas y también de evaluar la interacción con otros componentes sanguíneos. Las limitaciones que posee es que es costoso, se necesita personal entrenado y además de eso, que dependiendo el citómetro que tengamos, los parámetros a analizar van a depender de la superposición de los espectros de emisión de los fluoróforos. Entonces, los marcadores de superficie que podemos evaluar son estos que están acá, donde los más importantes podría decirse que son el CD36, que se evalúa la glicoproteína 4 y el receptor de colágeno, CD41 y 61, que son la glicoproteína 2B3A, que son el receptor de fibrinógeno, el CD42A, que es la glicoproteína 9, CD42B, la 1B, y CD42D es la glicoproteína 5, que juntas forman el receptor por el factor de von Willebrand, el CD62P, que es un marcador de la activación plaquetaria, y el PAC1 evalúa la activación de la glicoproteína 3A. Entonces podemos evaluar la exocitosis de las proteínas granulares con P-selectina y CD36, y el cambio conformacional de la glicoproteína de agregación mediante PAC1. Bueno, acá puse este trabajito a modo de ejemplo nomás de la utilización de la citometría para la agregación. Y bueno, en este trabajito lo que hicieron en principio fue marcar a las plaquetas con anticuerpos monoclonales y realizar procesar la muestra por agregometría, para demostrar que esta marcación con fluoróforos no afecta la capacidad de agregación, como se ve acá. Los no marcados y los marcados tienen el mismo comportamiento. Y bueno, después lo analizaron por detección de eventos de dos colores, utilizando acetato de forbolmiristato, que es un activador de la glicoproteína de agregación 2B3A, en donde 10 minutos después de la estimulación vemos la presencia de una población, que son los agregados plaquetarios, que no se encontraba en el caso de cuando inició, digamos, antes del agregado plaquetario, del agregado del agente agonista. Y además de eso, evaluaron como agente agonista colágeno y ristocetina, y además de ello, dos inhibidores que son el tirofiban y el LIA, en donde en la agregación plaquetaria bueno, se contabiliza como porcentaje de dobles eventos coloreados, que son la expresión simultánea de los dos anticuerpos monoclonales. Bueno, que vemos con colágeno, podemos decir que tenemos una agregación un poco mayor, y en el caso de tirofiban, que es el inhibidor de la 2B3A, vemos que la agregación es menor, ya que se inhibe esta glicoproteína que interviene en la agregación, y en el caso del LIA, que inhibe al receptor propiamente de colágeno, vemos que la agregación aún es menor. Y después en el caso de la ristocetina, como los inhibidores no afectan al punto de unión de la ristocetina, a lo que él estimula, vemos que los porcentajes de agregación con estos inhibidores no intervienen en la agregación plaquetaria con este agente agonista. Bueno, en el caso de
corto de láser. Estos iones generados son dirigidos hacia el analizador, son acelerados hacia el analizador, que bueno, hay diferentes tipos de analizadores también. Nosotros vamos a ver el de tiempo de vuelo. Entonces ingresan al analizador. Este analizador tiene un campo eléctrico definido y una longitud definida. Entonces, estos iones van a describir una trayectoria a una velocidad que va a depender de su relación masa-carga. Y por último, van a impactar en el detector. Como conocemos tanto la intensidad del campo eléctrico como la longitud de este analizador, podemos calcular esa relación masa-carga y compararlas con una biblioteca. Las ventajas que tiene la espectrometría es que permite evaluar mayor cantidad de parámetros simultáneamente. En algunas bibliografías proponen hasta 100 parámetros, y bueno, que es extremadamente rápido. Y bueno, en cuanto al estudio de la función plaquetaria, podemos evaluar el proteoma, que es la expresión de proteínas en un momento dado, y el secretoma, que es la secreción de determinadas proteínas en un momento dado, que puede ser antes y después del estímulo con agonistas. Bueno, este cuadrito puse como para demostrar nomás, este es un cuadro BISNE, en donde se evalúa la expresión de determinados marcadores en 3 donantes sanos, antes de la activación y luego de la activación con TRAP, que activa el receptor para trombina. Entonces vemos que la expresión de PAC1, que indica la activación de la glicoproteína de agregación, es mayor que en no activados. Asimismo, el CD62P, que es un marcador de activación, también se encuentra en mayor expresión luego de la estimulación con el agente agonista, y la expresión del C61 y 41, que son la glicoproteína 2B3A, se encuentran en mayor proporción luego del agregado del agente agonista. Y bueno, por último, ver que ellos también compararon tanto la citometría de flujo con la citometría de masas para la evaluación de un paciente con trombastenia de Glassman. Entonces, utilizaron como agentes agonistas ADP y TRAP, y compararon la expresión, bueno, de este marcador de superficie antes y después del agregado del agente agonista. Entonces, bueno, se puede ver en ambos casos que hay una expresión muy reducida del CD41 y 61, y también de la integrina activada, que es la 2B3A, por medio del PAC1. Bueno, con esto más o menos el objetivo que tenía era demostrar un poco que la utilidad que le dieron estos investigadores. Bueno, esto es un poco la bibliografía que utilicé, y bueno, muchas gracias, y si hay alguna pregunta. Hola, Dayana. ¿Alguien tiene algún comentario? Las chicas instructoras. No, estuvo muy bueno. Yo escuchaba bajito, pero estaba pegada hacia la Bien, computadora. más cerca. Pero estuvo bueno. O sea, completo, digamos, desde lo más básico hasta lo más experimental, digamos, de estudio de plaquetas. Si tan chiquititas como se las ve, son bastante complejas, como explicó Dai toda la primera parte. Así que... no sé si... Lo que te iba a preguntar, vos que estuviste, pasaste, hiciste tu optativa, ¿no? Optativa, sí.
Sí, ¿qué flujo de pacientes con sospecha, digamos, de alguna de estas de patología en la agregación plaquetaria hay en el Vidal, ¿no? O Ajá, sea, en el ¿qué hospital flujo Vidal. o si se hace de rutina en algunos pacientes Mm, especiales o no, cómo es no. el... Por lo general, ellos tienen ahí, así como yo expliqué, hacen una anamnesis muy profunda después de descartar más que nada lo que es lo más frecuente, que son trastornos a nivel, bueno, digamos, de recuento plaquetario, las trombocitopenias, y después de descartar las alteraciones en la hemostasia secundaria. Y bueno, con la presentación clínica que tiene, digamos, estos defectos en la agregación, digamos, se hace esta anamnesis y bueno, uno de los hematólogos es el que evalúa eso y luego se evalúa, digamos, la agregación. Pero yo estuve ahí aproximadamente 3 meses y solamente tuvimos un paciente con sospecha de trastornos, digamos, de trombocitopatía. Y bueno, lo que yo hice más que nada fue evaluar pacientes que ya fueron evaluados por el servicio, digamos, pero no, el flujo de pacientes para ese caso, para ese tipo de trastornos es muy poco, bastante poco. ¿Y muestras reciben, digamos, pediátrico también o las sospechas son sobre adultos siempre? Y ahí, al menos todas las muestras que yo evalué y que, bueno, la única que recibimos fue de adultos. Viste que ahí en el Hospital Vidal tiene, digamos, son pacientes adultos los que concurren ahí. Y bueno, en el caso de los hematólogos que también derivan para el estudio, porque creo que es medio el único lugar que hace, derivan desde su privado también ahí para que se los evalúe en el servicio, pero no, ya te digo, muy, muy poca cantidad de Bueno, pacientes. gracias. Muy completo. Bueno, Felicitaciones. nada.